Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 4 y es con respecto a las depreciaciones. Vamos a ver 4 métodos: el método de línea recta, el método de porcentaje fijo, el método de suma de los dígitos y el método del fondo de amortización. Este último prácticamente es el de la mate financiera, ¿verdad? Es el que se aplica directamente desde la matemática financiera. Los otros tres pues son prácticamente métodos matemáticos, se puede decir. Desde el momento mismo en que se adquiere un bien, a excepción de los terrenos y algunos metales preciosos, este empieza a perder valor por el transcurso del tiempo o por el uso que se le da. La pérdida de valor es conocida como depreciación y debe reflejarse contablemente con el fin de determinar el costo o gasto de los bienes o servicios que se generan con dichos activos. Es decir, esto con el propósito de que ese costo, ese gasto sea deducible del impuesto sobre la renta. 2. Establecer un fondo de reserva que permita reemplazar el bien al final de su vida útil. La mayoría de empresas cumple el primer objetivo, pero no el segundo. Es decir, no crean un fondo de tal manera que al llegar a la vida útil este bien pueda ser reemplazado. Por lo general las empresas se ven limitadas cuando deben cambiar equipo, no tienen la plata para hacerlo y recurren al crédito. Y eso es por la sencilla razón que no le dan vida a este segundo objetivo, solo el primero. Es decir, les interesa lo que está próximo, lo que está, digamos, a la vuelta de la esquina. Pero este, que es el más importante, de este no se acuerdan. Veamos algunos conceptos básicos que vamos a utilizar a lo largo de toda la temática. Depreciación es la pérdida de valor que sufre un activo físico como consecuencia del uso o del transcurso del tiempo, en el caso de la obsolescencia, es decir, que pierda vigencia, ¿verdad? Como por ejemplo los equipos tecnológicos, computadoras, ¿verdad? Equipos, digamos, médicos que tienen que ver con la tecnología. Valor en libros es la diferencia entre el valor original de compra y la depreciación acumulada a una fecha determinada. Es decir, el valor en libros contable que nos enseñaron allá en la conta, ¿verdad? Ese valor en libros es el mismo que vamos a ver acá, que no es más que el valor de adquisición del bien menos la depreciación que ha acumulado. La diferencia es el valor en libros. No es el precio de mercado, es el valor en libros que la empresa ha registrado. El valor de mercado es otra cosa, el precio de mercado es otra cosa. Valor de salvamento. Se conoce así al valor que tiene el activo al final de su vida útil. Normalmente se conoce como valor residual, valor de desecho. Acá lo vamos a conocer como valor de salvamento. Vida útil es el tiempo de duración productiva que tiene el activo. Es decir, toda la vida que el activo va a durar produciendo. Ya cuando no produzca, ese activo no nos sirve. Ahí perdió su vida útil. Sigue vigente porque lo tenemos en la empresa, pero ya no es útil. La base de depreciación es igual a su costo original menos su valor calculado de salvamento, o valor de desecho o valor residual. Es decir, el valor residual no se deprecia, voy a depreciar la diferencia. A eso se le va a llamar base de depreciación. En el caso de los activos que no pueden reemplazarse, se utiliza el concepto de agotamiento. Esto es la pérdida progresiva de valor por la reducción de su cantidad aprovechable.
Tal es el caso de las minas, que por la extracción de que son objeto van disminuyendo paulatinamente su capacidad y su valor hasta que se agotan totalmente. Es decir, una mina no se puede renovar, ¿verdad? Bien difícil. Una vez ya no produzca, que ya se agotó, simplemente va a ser un terreno, ¿verdad? Un terreno baldío, un terreno en el que se puede construir algo, pero ya no va a ser el activo, digamos, de aprovechamiento que era antes. Hay otros ejemplos, como por ejemplo los activos biológicos. Estos activos biológicos también sufren un proceso similar al de la depreciación, pero su proceso se llama agotamiento. Y estamos hablando de seres vivos. Estamos hablando de animales y plantas que a medida van dando su cosecha, a medida que van generando, digamos, las crías, van perdiendo su valor, van perdiendo su capacidad de producir. Entonces, se van agotando a tal punto que son animales o son plantas que ya no producen nada. Están totalmente agotadas. Por lo tanto, hay que darles de baja. En el caso de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, de una res, de un cerdo, de una oveja, estas se sacrifican para venderlas como carne cuando ya no producen. Es decir, ya llegaron a su vida útil y eso se llama agotamiento. Tenemos los siguientes ejemplos: ovejas, árboles de una plantación forestal, ganado lechero, cerdos, plantas de algodón, caña de azúcar, plantas de tabaco, matas de té, viñedos y árboles frutales, entre otros, ¿verdad? Hay un sinfín de ejemplos de activos biológicos. Normalmente tiene que ver con animales y plantas. Notación básica. Vamos a revisar cuál va a ser la notación básica que vamos a utilizar para los métodos de depreciación, cualquier método que utilicemos. Existen diversos métodos para determinar el cargo anual. Vean que acá los cargos son anuales. No existe la capitalización por depreciación. Y vamos a utilizar la siguiente notación. C, para designar el costo original del activo, lo que normalmente se conoce en contabilidad como costo histórico. S, valor de salvamento, que en algunos casos puede ser negativo. Vamos a ver un ejemplo en el que S nos da negativo. Es decir, este es el valor de desecho, el valor residual. N, la vida útil calculada en años. Todo va a ser en años. Vida útil en años. B, es la base de depreciación del activo, que no es más que el costo menos el valor de salvamento. E sub K es el cargo por depreciación por el año K. Es decir, K representa un año intermedio que va a estar desde 1 hasta N. N es la vida total. Aquí dice vida útil calculada en años. Entonces K va a ser un año parcial, un año intermedio, que va a estar entre 1 y N. ¿Por qué 1? Porque en 1 se da la primera depreciación, no en 0. A sub K es la depreciación acumulada al final del año K. Es decir, la depreciación acumulada hasta un año antes de la vida útil. Antes de que finalice o antes de llegar a N. Es un año cualquiera. Como hablamos de depreciación acumulada, también este K va a estar entre 1 y N, no 0. Valor en libros, este sí, mire, puede estar en 0, porque cuando compramos el bien y está con el costo de adquisición y no hay depreciación, ese es el valor en libros. Ahí estamos en el año 0. Dice que B sub K es el valor en libros al final del año K, es decir, al final de cualquier año, que puede ser desde 0 hasta N. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. D sub K es la tasa de depreciación por el año K, es decir, por un año cualquiera,
que va a estar comprendido desde 1 hasta n, no en 0 porque en 1 comienza la primera depreciación, en 0 no hay depreciación. Por lo tanto, no va a existir ahí la tasa, aunque ese valor sirva como base original para el cálculo de la depreciación, ¿verdad? Pero deba tener función en el momento de calcular la primera depreciación. Vamos a hablar del método de línea recta, que es el más fácil, el más sencillo, el más utilizado. Dice que es el método más simple y el que más se utiliza. En muchos países es el único aprobado por las autoridades para cumplir con las disposiciones fiscales al respecto. En nuestro país, ¿será esto cierto? ¿Será que el método de línea recta es el que me permite la administración tributaria? ¿Será que las normas también utilizan o permiten la utilización de este método? Sí, Sí, así es, ¿verdad? O sea, Hacienda no me permite otro método más que solo el de línea recta. La normativa técnica contable igual me dice que utilice línea recta. No significa que las empresas financieramente no puedan llevar otro método. Claro que lo pueden llevar perfectamente. Pero al registrar un método diferente, contable, este me va a generar una diferencia con el fisco. Y esa diferencia va a ser en relación del tiempo. Y se conoce como diferencia temporal. Esto me va a generar un impuesto sobre la renta diferido. Pero no estamos acá en contabilidad, simplemente es un dato. Este método supone que la depreciación anual es la misma durante toda la vida útil del activo. De acuerdo con ello, la base de depreciación se divide entre el número de años de vida útil. Y eso es prácticamente la depreciación, así de fácil. Dividimos la base entre n y nos da el cargo por depreciación anual. Al final de la vida útil, la depreciación acumulada más el valor de salvamento del bien debe ser igual al valor de reposición, es decir, al valor original que tenía o el valor de reponer ese bien. La depreciación acumulada crece cada año en una cantidad fija, es decir, una cantidad constante, y el valor en libros disminuye esa misma cantidad. Veamos la fórmula que tenemos disponible para ello. La depreciación, mire, acá vamos a decir que es D sub K, es la depreciación de cualquier año. Más adelante vamos a dejar solo K, para decir que es la depreciación del valor de una base. El costo menos el valor de salvamento no es más que la base a depreciar entre n, número de años de vida útil. Y eso va a ser la depreciación para cualquier año K. A sub K no es más que multiplicar cualquier año K por la depreciación. Ahí me da la acumulación. Si quiero saber cuánto acumula en el año 5, yo multiplico 5 por el valor de la depreciación. Y obtengo la depreciación acumulada en el año 5. O sea, cuánto se acumuló en ese año. Esto es la depreciación acumulada. B sub K, esto es el valor en libros, que no es más que el costo de adquisición menos KD. ¿Y quién es KD? La depreciación acumulada. Entonces el valor en libros en cualquier año va a ser el costo original menos lo que haya acumulado de depreciación. Eso es el valor en libros en ese año. Entonces tenemos tres formulitas para ser aplicadas. Veamos el primer ejemplo. Se compra un equipo de cómputo con valor de $16,000 y se calcula que su vida útil será de 4 años antes de que deba ser reemplazado por equipo más moderno. Su valor de desecho se calcula en 2.500. Literal A. Determinar la depreciación anual por el método de línea recta. Literal B. Elaborar una tabla de depreciación.
casi es similar a las tablas que hemos hecho de amortización y de fondo de amortización, pero más que todo a las de amortización, porque va disminuyendo su valor hasta llegar al valor de salvamento o valor residual. No llegamos a cero, al menos que el bien tenga como valor de salvamento cero. Ahí vamos a llegar a cero, pero si tiene un valor de salvamento diferente de cero, llegamos a ese valor. La fórmula a utilizar, mire, aquí ya le quitamos K, porque no nos interesa calcular un año cualquiera, nos interesa calcular el cargo por depreciación general. No es más que el costo de $16.000 menos su valor residual o valor de salvamento entre la vida útil. Esta diferencia no es más que 13.500 dividido entre 4 y eso me da 3.375. Miren qué fácil, así de sencillo. Este es el cargo por depreciación anual. De aquí, entonces, partimos para desarrollar la tabla. De esta forma, dice, la depreciación anual será de 3.375, cantidad que se incrementará en el fondo de reserva para depreciación y disminuirá en el valor en libros del activo. Esto se refleja claramente en la siguiente tabla. Ahí está. El cargo por depreciación para los 4 años, 3.375 constante, como que fuera una anualidad. ¿Qué voy a agregar? Depreciación acumulada. Lo acumulado es ir sumando. Partimos de la depreciación 1. Le sumamos la depreciación 2 y me da este saldo. Le sumamos la 3 y me da este saldo. Le sumamos la 4 y llegamos a la base a depreciar. Caso contrario, valor en libros. Partimos del valor que teníamos de compra, menos una depreciación, siguiente valor en libros, menos otra depreciación, siguiente valor en libros. Vean que le voy restando la depreciación, no la acumulación. Si le resto la acumulación, acá me va a dar negativo, porque estos valores sumados son mucho mayores que solo estos dos últimos. Si usted los suma, solo aquí suman 23.000. Y yo tengo 16, no puede ser que le reste esto. Me da negativo. Es el valor en libros, es el valor del renglón anterior menos la depreciación del siguiente renglón. La depreciación, no la acumulación. 16 menos 3.375, 12.625. Menos otros 3.375, 9.200. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de salvamento. No a cero, sino al valor de salvamento, porque es una cantidad que no se deprecia. Ahí queda ese valor en libros. Miren, bien fácil. Veamos un segundo ejemplo. Un equipo con costo de 35.000 tiene una vida útil de 6 años, al final de los cuales se calcula que alcanzará un nivel de obsolescencia que obligará a cambiarlo por un modelo nuevo. Su valor de salvamento será de $1.000. Y se prevé que deberá realizarse una inversión de $2.000 para desmontarlo y deshacerse de él. Es decir, el valor de salvamento es el valor de recuperación del bien al final de su vida útil, pero voy a agregarle $2.000 más, ¿verdad? Que se lo voy a disminuir a este valor de recuperación, porque estos 2.000 es lo que le vamos a pagar a los mozos para que desmantelen o desmonten el bien, para que quede el espacio libre para poner el bien nuevo. Literal A, determina el cargo anual por depreciación. Literal B, elaborar una tabla de depreciación. Miren, partimos con la misma formulita sencilla, solo que acá decimos que el costo de 35.000 menos el valor de salvamento. El valor de salvamento es 1.000, pero como tengo un gasto de 2.000, se lo voy a restar a este valor de recuperación, menos 2.000. Entonces 1.000 menos 2.000, aquí me da menos 1.000. Mire, aquí me quedó negativo el valor de salvamento. Eso decía ya en la teoría, puede ser negativo. Pero con este menos de fórmula, menos por menos da más. Se me suma a 35.000 y me da 36.000 dividido entre 6. Entonces la depreciación es igual a $6.000.
Allí ya incluye los $2.000 que vamos a depreciar y el valor de salvamento me quedó negativo. O sea, los $2.000 no que vamos a depreciar, sino que los $2.000 que vamos a utilizar para desmontar el bien viejo, el bien que se va a reemplazar. En este caso, el valor de salvamento es negativo, pues si bien se recuperarán $1.000 por la venta del equipo, debe realizarse una erogación de $2.000 para desmontarlo y deshacerse de él. ¿Ves? Por eso me quedó negativo en 1.000. Y ahí tenemos la tabla. Miren, la tabla sencilla. En el primer renglón no hay cálculo, simplemente el valor de compra, el valor en libros. Pero este valor en libros va disminuyendo una depreciación. 35 menos 6, 29. 29 menos 6, 23. 23 menos 6, 17. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de salvamento, que me quedó negativo por el gasto que hice de desmantelamiento. La depreciación acumulada, los 6.000 iniciales, con esos comenzamos. 6.000 más 6.000, 12. 12 más 6, 18. 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. 30 más 6, 36. Miren, la base a depreciar. 36.000. ¿Preguntas? Este es el método más fácil. Bueno, su silencio me tranquiliza. Método del porcentaje fijo. Dígame. Siempre va, o sea, los cuadros siempre en el primer año cero sería el saldo inicial. El saldo inicial, así es. Ya ven, solo cuando me paso al siguiente tema ya le surgen las preguntas. Pero está bien. Ahí ya se afligen, ¿verdad? Porque ya voy por el otro tema, dicen. Ahora, si tenemos dudas, preguntemos. Sí, así es. En el año cero, es decir, en el año de la compra, simplemente tenemos el saldo del valor del bien, ¿verdad? Que es la compra. Allí no hay depreciación. La depreciación comienza hasta que ha transcurrido un año. Es decir, hasta que el bien lo tenemos un año ahí colocado. Contablemente, la depreciación se calcula al 31 de diciembre de cada año. Eso es contablemente. Acá no vamos a hacer ese tipo de referencia. En la contabilidad, si compramos un bien, por ejemplo, en el mes de septiembre, al 31 de diciembre solo vamos a depreciar la parte proporcional de tiempo. Eso es contable, la parte proporcional. Ya el siguiente año ya tenemos una depreciación completa. Pero el primer año por lo general es proporcional porque depende del tiempo en el que se compre el bien. Acá no vamos a hacer referencia a ese, digamos, tiempo cortado. Aquí vamos a asumir de que los años van completos. Entonces, vencido el primer año, la primera depreciación, que se va a ir acumulando. Es como ir creando acá un fondo en el que se acumula y el valor en libros va disminuyendo. Pero sí, siempre partimos del valor en libros inicial, original, que es el valor de compra. Acá no hay depreciación acumulada, no hay depreciación y estamos en el año cero. Bueno, método del porcentaje fijo. Este es similar al anterior, solo que se hace a través de un porcentaje. Este método tiene en consideración el hecho de que la depreciación es mayor en los primeros años de uso y menor en los últimos. Para reflejarlo, se carga un porcentaje fijo del valor en libros, ¿verdad? Del activo a los resultados de la empresa. Es decir, cargamos un valor que lo llevamos al estado de resultado. Pero eso es contabilidad. A lo que voy es que ese costo o ese gasto por depreciación es deducible del impuesto sobre la renta. Eso significa que lo llevo al estado de resultado. Para reflejarlo,
se carga un porcentaje fijo del valor en libros del activo a los resultados de la empresa. Dicho valor en libros disminuye cada año y por lo tanto la depreciación disminuye también consecuentemente. Como este es un método acelerado, empieza con los cargos más altos en los primeros años. La depreciación anual está dada por la fórmula, miren, D sub K igual a B sub K menos 1 por D. ¿Quién es D? D dijimos allá en la nomenclatura que es la tasa fija de depreciación. ¿Quién es B? Es el valor en libros. Y dice K sub 1, significa el valor en libros del año anterior. Ya que acá vamos a tener la depreciación del año K, es decir, de un año cualquiera. Si voy a depreciar el año 5, voy a tomar el valor en libros del año 4, porque va a ser K menos 1, 4, el valor en libros del año 4, multiplicado por la tasa. Y eso es todo. Ahí tengo la depreciación. El valor en libros es igual al costo multiplicado por el factor de 1 menos D elevado a la K. Significa que es el valor en libros de cualquier año. Si quiero saber el valor en libros al final del año, entonces va a ser B sub N. Y acá va a cambiar la fórmula. En vez de K va a ser N. Por ejemplo, tal es el caso del valor de salvamento. Este es el valor final, es el valor en libros al final de la vida útil. Mire, aquí cambió, la fórmula es la misma, pero cambió, ya no es K el tiempo, sino que el tiempo es N. ¿Por qué razón? Porque es toda la vida útil. Y K representa una porción de esa vida útil. Pero acá N es toda la vida útil. Y ese es el valor de salvamento, que es el mismo valor en libros al final de la vida útil. Entonces tenemos tres formulitas. Veamos el ejemplo. Una compañía compra una camioneta para el reparto de su mercancía en $75,000. Calcula que su vida útil será de 5 años y que al final de ella su valor de desecho será de $10,000. Literal A. Determinar la tasa de depreciación D que debe aplicarse. ¿Por qué razón? No me la dan. Pero si me dan el tiempo, me dan cuánto valía originalmente y cuánto va a valer al final de los 5 años. Cuando finalice el tiempo, va a valer $10,000. Literal B. Elaborar la tabla de depreciación correspondiente. Veamos qué tengo. ¿A dónde puedo calcular el valor de D? De las tres fórmulas que tengo acá. En todas aparece D. Pero ¿cuál me sirve? Solo una me va a servir para calcular D. Vean lo que tengo. El costo, el valor de S y el valor de N. Desde que me dan el valor de N, mire, aquí tenemos K. N aparece acá. Voy a utilizar esta, la tercera. ¿Por qué razón? Porque conozco el valor de salvamento, porque conozco el costo y porque conozco N. Voy a encontrar D. En cambio acá me están pidiendo el valor en libros de un año cualquiera, que no es N, es decir, es un año entre 1 y N. Perdón, aquí es entre 0 y N, porque es valor en libros. Entre 0 y N. Acá me están pidiendo la depreciación de un valor K entre 1 y N. Pero para eso yo debo tener D. Si no, me queda de incógnita D minúscula y me queda D mayúscula también de incógnita. Entonces no puedo en estas dos. Tiene que ser en esta, con el valor de salvamento. Ahí está la fórmula. S es igual a C, o el costo, multiplicado por el factor de 1 menos la tasa elevada a la N. Mira, ahí están los datos que tengo. Tengo 75,000, que es el costo, aquí está. Tengo 10,000, que es el valor de salvamento, aquí está sustituido. Y tengo N, que vale 5. Solo me queda D. Empezamos a despejar. Lo primero que voy a quitar son los valores conocidos. En este caso, los 75 los paso a dividir al otro lado. Acá. 75 a dividir a los 10,000. Hago la operación de división y me queda 0.13. Esto es igual a esto. El otro paso es tratar de quitar de acá el 5.
Entonces le ponemos raíz quinta acá y raíz quinta acá. Esta raíz quinta desaparece con este exponente y solo me queda de este lado la raíz quinta, así. ¿Verdad? Aquí ya desapareció el 5 porque lo pasé al otro lado a sacar raíz quinta. Aquí estaba como exponente, al otro lado está como raíz, como radical. Resuelvo esta raíz quinta y me da 0.6683. Esto es igual a 1 menos d. Necesito despejar d. Y aquí hago un intercambio. Si yo paso d al otro lado, aquí está restando, pasaría a sumar, pasaría positiva. Pero este valor no lo necesito junto a d, entonces lo paso al otro lado a restar. Es como que hay un intercambio. La d se intercambió por este valor. Ya me queda la d positiva. El 1 lo dejé donde estaba y este valor lo pasé al otro lado a restar. Hago esta resta y me queda que d vale 0.331675. Hay más decimales, yo le he dejado hasta ahí. Que si lo multiplico por 100, obtengo el valor de la tasa porcentualmente. En la tabla me va a servir más así como decimal, pero para que vean cómo se comporta la tasa porcentualmente, es la tasa del 33.17% o 33.1675%, si lo quiero poner los 4 decimales. Con esta tasa me voy a hacer la tablita de depreciación. Este porcentaje se aplica para calcular la depreciación correspondiente. Si existe diferencia, debido al redondeo, es decir, a utilizar pocos decimales de las cifras, se debe ajustar el último cargo por depreciación, de tal manera que me dé cero, ¿verdad? La depreciación de la base. Pero si tengo valor residual, me va a quedar únicamente el valor residual. No me va a dar cero, sino que me va a quedar el valor residual. Ahí está la tablita. ¿Qué hacemos? Vean, aquí aparece la tasa de depreciación que es fija, porque el método se llama del porcentaje fijo. Vean, en el año 0 nunca depreciamos. Simplemente aparece el valor en libros. Pero como la depreciación la voy a calcular con base al valor en libros anterior, entonces por eso pongo acá D, el valor de D. D multiplicada por 75 me da la depreciación. Si tienen calculadora pueden probar. 75.000 multiplicado por 0.33 me dice que voy a depreciar ese año 24.875. Por lo tanto se va a acumular la misma cantidad, 24.875. Y el saldo va a ser el valor anterior menos la depreciación. Y me da 50.000. Este saldo lo multiplico ahora por la tasa y me da la nueva depreciación. Esta nueva depreciación le sumo a la anterior y me da lo acumulado. Esta depreciación se la resto al saldo anterior y me da el nuevo saldo. Este nuevo saldo lo multiplico por la tasa nuevamente y me da la nueva depreciación de 11.110. Estos 11.110 se suman a la depreciación acumulada y se restan del saldo del valor en libros para obtener una nueva cifra. Esta cifra la multiplico otra vez por la tasa y me da la nueva depreciación de 7.425. Esto se lo sumo al acumulado y esto se lo resto al valor en libros. Esta forma va a ser igual para todas las tablas. En todas las tablas la depreciación acumulada es ir sumando la depreciación de cada periodo. Y el valor en libros es irle restando al valor en libros anterior. Eso va a ser común para todas las tablas. La depreciación acumulada se le va sumando a la depreciación anterior la nueva. El valor en libros, el valor anterior menos la depreciación, el nuevo valor en libros. Eso va a ser así para todas las tablas. Ejemplo 4. Se adquiere un equipo de troquelado con valor de 28.750 y se calcula que su tasa de depreciación es de 30%. Mire, aquí ya me dan la tasa, no me piden que la calcule. Su esperanza de vida es de 7 años. Literal A.
elaborar una tabla de depreciación de los primeros 4 años. Solo me pide por 4 años, no me dice que la haga por los 7 años de vida útil. Literal B, encontrar el valor en libros al final del 5.º año. Esto prácticamente lo puedo ver en la tabla, pero como la tabla me dijeron que lo hiciera solo para 4 años, entonces lo tengo que hacer con fórmula. ¿Cuál fórmula? Una de las 3 que aparece allá. ¿Cuál? La que dice B sub K, valor en libros. C, determinar el cargo de depreciación del 6.º año. Esto lo puedo ver en la tabla, pero como la tabla le he hecho para 4 años y me lo están pidiendo para el 6.º año, igual, ¿verdad? Vamos a encontrar D sub K. ¿Y quién es K? 6. Entonces vamos a encontrar D sub 6. Literal D, determinar el valor teórico de desecho. Es decir, voy a encontrar S al final de la vida útil, al final de 7 años. Ahí está lo primero. Lo primero es la tabla. Literal A me dice elaborar una tabla de depreciación de los primeros 4 años. ¿Cuánto era el valor original del bien? 28.750. ¿De cuánto es el porcentaje? 30%. ¿Verdad? Acá le quitamos la columna. Bueno, no tiene la columna del porcentaje, pero aquí lo tengo. ¿Qué significa? Que yo multiplico el valor en libros por mi porcentaje y me da la depreciación. Miren, valor en libros del renglón anterior. ¿ven? Valor en libros por 30% y me da 8.625. Estos se van a acumular acá y estos se van a restar del valor en libros. En acumulación se suman, en valor en libros se restan. 28 menos 8.625 me da 20.125. Este saldo lo vuelvo a multiplicar por el 30% y me da 6.037. Estos 6.000 se suman para acumular y se restan del valor en libros para tener el nuevo dato, el nuevo valor en libros. Este nuevo valor en libros lo multiplico otra vez por el 30% y obtengo el dato de 4.226. Y así sucesivamente, solo que acá me lo pidieron para 4 años. Y luego me piden el B, encontrar el valor en libros al final del 5.º año. Es decir, me están pidiendo acá en el siguiente renglón, pero no lo tengo. Como no lo tengo, lo voy a calcular. Literal B dice, valor en libros al 5.º año. Entonces vamos a utilizar B sub K. ¿Quién va a ser K? 5. Entonces aquí va a ser 5 y aquí va a ser 5. El costo, los 28.000 que teníamos ahí, 750. Miren, B sub 5. Igual a 28.750, factor de 1 menos la tasa. La tasa valía 30%, 0.3. Y esto elevado a la quinta. Resolvemos la parte del paréntesis. 1 menos 0.30, 0.70. Esto elevado a la quinta potencia me da 0.1687. 87, perdón. De tal manera que el valor en libros en el 5.º año es de 4.832.05. Mire, lo hice con fórmula. Porque la tabla me pidieron que solo hiciera 4 años. Y vamos a literal C. Es decir, la depreciación en el 6.º año. Hoy voy a utilizar la otra fórmula, D sub K. Miren, dice D sub K es igual al valor en libros de K menos 1, es decir, del año anterior al año K que estoy sacando, multiplicado por la tasa. La tasa ya sé que es el 30%. Como me lo piden para el 6.º año, aquí K vale 6. 6 menos 1, 5. Me están pidiendo este valor en libros del 5.º año. Este de acá me están pidiendo que ponga acá. Y ahí está. D sub 6 es igual al valor en libros del año 5. Aquí está, D sub 5, multiplicado por la tasa. Traslado el D sub 5 para acá y la tasa que es del 30% y ya tengo la depreciación del año 6. Miren qué fácil esto. Bien sencillo. Hoy me piden en el D encontrar el valor teórico de desecho, es decir, el valor de salvamento. El valor de salvamento prácticamente es esta misma fórmula del valor en libro, pero no en el año K, sino en el año N, es decir, al finalizar la vida útil. Miren el mismo. C multiplicado por 1 menos D. ¿eh? C multiplicado por 1 menos D. Solo que ya no es un año K, sino que es toda la vida útil.
Entonces ponemos los 28.000, lo mismo que está acá, miren, 28.000 factor de 1 menos 0.30, pero ya no en elevado a la quinta, sino que ahora elevado a todos los años de vida útil, a los 7 años. Si hacemos este cálculo de acá nos da 0.0823, que multiplicado por los 28.000 me da el valor en libros al final de su vida útil, o valor de salvamento. ¿Preguntas por este método? ¿Método de tasa fija? Pregunta, voy a pasar ya al siguiente tema. ¿Todo claro? Bueno, claro como una noche sin luna. Método de la suma de los dígitos. En algunos libros dice método de la suma de los años dígitos. Y es correcto, ¿verdad? Porque son los años los que vamos a sumar. El método de suma de dígitos, al igual que el porcentaje fijo, es un método acelerado de depreciación, que asigna un cargo mayor a los primeros años de servicio y lo disminuye con el transcurso del tiempo. Para determinar el cargo anual, se multiplica la base de depreciación del activo por una fracción que se obtiene de la siguiente manera. Es decir, vamos a calcular la fracción y esa fracción va a ser el valor por el cual vamos a multiplicar la base. Primero, se suman los dígitos de 1 hasta n de los años de vida esperada del activo. Ejemplo, si un activo tiene una vida esperada de 4 años, vamos a sumar esos 4 dígitos. Se suman los dígitos enteros correspondientes a los años de servicio esperado. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4. Y eso da 10. Esta cifra también puede determinarse utilizando la siguiente fórmula. Esa fórmula. ¿Quién era n? 4. N es 4. Entonces colocamos 4, factor de 4 más 1. 4 más 1 es 5. 5 por 4 es 20. Dividido entre 2 es 10. Que fue el mismo dato que me dio al sumar los 4 números. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. La cifra que así se obtenga será el denominador de la fracción, es decir, la parte que va abajo de la fracción, que es la que me va a servir para depreciar. 2. Los dígitos correspondientes a los años de vida útil del activo se ordenan inversamente al tiempo y así inversamente se asigna a cada uno de los años de vida útil. Estos serán los numeradores de la fracción, es decir, los años ordenados inversamente van a ser los numeradores de este denominador. Así, por ejemplo, tenemos esos años, 1, 2, 3, 4. Y ahí los invertimos, 4, 3, 2, 1. Cada uno de estos años será el numerador de la fracción. ¿Bien? 4 entre 10, eso es para la depreciación del primer año. 3 entre 10 para el segundo año. 2 entre 10 para el tercer año. 1 entre 10 para el cuarto año. Significa que acá está la fracción más alta. Entonces la depreciación del primer año va a ser más alta. Por eso se considera un método acelerado. 3 dice, la fracción que así se obtenga se multiplica por la base de depreciación del activo, no por el saldo, por la base. Y se obtiene el cargo anual. En consecuencia, se tiene también la siguiente fórmula. Esta es una fórmula genérica, donde yo puedo encontrar la depreciación de cualquier año, y eso va a ser igual a la vida útil total menos ese año más 1. Dividido entre la suma de los dígitos, multiplicado por la base a depreciar, que es el costo menos el valor de salvamento. Esta es la fórmula genérica para depreciar sin hacer la tabla cualquier año.
La depreciación acumulada A sub K se obtiene multiplicando la base de depreciación C por la suma de las fracciones acumuladas hasta ese año. Es decir, sumamos todas las fracciones hasta ese año y lo multiplicamos por la base. Veamos el ejemplo. Se compra mobiliario de oficina con valor de 8.975. Se espera que su vida útil sea de 5 años y que tenga un valor de desecho de $2.000. Literal A. Elaborar la tabla de depreciación usando el método de suma de dígitos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero podría ser sumar los dígitos o sacar la base a depreciar. Vamos a empezar con la base. 1. Determina la base de depreciación. La base no es más que estos 8.000 menos menos el valor de desecho o valor de salvamento. Ahí está. La base es el costo menos el valor de salvamento. El costo es 8.975 y el valor de salvamento 2.000. Por lo tanto, la base es de 6.975. Paso 2. Se calcula el denominador de la fracción, es decir, la suma de los dígitos. Hoy lo vamos a hacer con la formulita. Como estamos hablando de 5 años, miren, 5, factor de 5 más 1. 5 más 1 es 6. 6 por 5 es 30, entre 2 es 15. Ahí está. Ese va a ser el denominador. 3. Se determinan los numeradores de la fracción. Son los años, los 5 años, pero inversamente, es decir, invertidos. Ahí están los 5 años, los invierto y creo la fracción. Estas van a ser las fracciones que voy a multiplicar año con año por la base para obtener la depreciación. 4. Se multiplica cada fracción por la base de depreciación para determinar el cargo de cada año. Ahí lo tenemos. Siempre en el año 0 solo va el saldo a depreciar, 8.975, es decir, el valor del bien, el valor de compra. Luego colocamos del 1 al 5 las fracciones. Como invertimos los números, aquí va a ser 5 quinceavos, 4 quinceavos, 3 quinceavos, 2 quinceavos, 1 quinceavo. Luego escribimos la base. Mire, la base es constante porque no dice que voy a multiplicar la fracción por el saldo, dice la fracción por la base. Multiplicamos esta fracción por la base y me da la depreciación anual. Luego multiplico esta fracción por la base y me da la siguiente depreciación. Esta por la base y así sucesivamente. Miren, la depreciación va disminuyendo. En los primeros años se calcula un valor mayor. La depreciación acumulada funciona igual que las dos tablas anteriores de los dos métodos anteriores. En el primer año, la depreciación es la misma que se acumula. Para el segundo año va a ser la anterior más esta y me da 4.000. 4.000 más 1.300 me da 5.500. 5.500 más 930, 6.500. Más 465, 6.975. Estos 6.975 es la base. ¿Miren? Acá tenemos el parámetro para corroborar. Si me da otra cosa diferente, me equivoqué en algo. Este saldo de acá va a ser la base. Es decir, la depreciación acumulada al final del año último es la base a depreciar en cualquier método. El valor en libros va restando. La acumulación va sumando y el valor en libros va restando. ¿Qué va restando? La depreciación. 8.975 menos 2.325. Me da 6.600. Menos 1.800, 4.700. Menos 1.395, 3.000. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de salvamento. Si no llego al valor de salvamento, en algo me equivoqué. Porque el valor de salvamento no se deprecia. Entonces voy a llegar a este valor. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, su silencio me tranquiliza. Método del fondo de amortización.
Este es el último de los métodos que vamos a ver. Qué rápido ya vamos a terminar, mira, 1 hora. Bueno, yo voy a terminar, ustedes van a hacer un par de ejercicios. Dice, este método toma en consideración los intereses que gana el fondo de reserva que se va constituyendo. Por lo tanto, el incremento anual del fondo estará dado por la suma del cargo anual por depreciación, más los intereses ganados en ese periodo de referencia. La aportación anual al fondo de amortización se deriva de la fórmula 4.1, este es del libro. Es una fórmula que estaba en la unidad 4 del libro. Es la fórmula de monto, prácticamente, ya se van a dar cuenta. Que se utiliza para determinar el monto de una anualidad. Ahí está, miren. M de monto es igual a la cuota R, factor D, 1 más I elevado a la N menos 1. Todo eso sobre I. De acá despejamos R. Y me queda que R es igual a M, factor de I, sobre 1 más I a la N menos 1. Es decir, se invirtió esto. ¿Y por qué se invirtió? Porque la I que estaba dividiendo pasa ahora a multiplicar al otro lado a la M. Aquí está. Y este factor que antes estaba multiplicando a la R pasa a dividir a la M. Mire, aquí está. Por eso se invirtió. Esto significa entonces que M es igual a la base a depreciar, es decir, el monto es igual a la base a depreciar. Y R, que es la cuota, es igual a la depreciación, a D. Al calcular una cuota acá es como que calcule la depreciación. Pero hay algo importante, no solo es la cuota más los intereses. En este caso dice M es igual a B. Pues es el monto que se debe acumular al cabo de N años. También es el valor en libros al final del periodo. A una tasa de interés I. Y R es igual a D, la depreciación, el cargo anual que debe realizarse al fondo. Ahí ya lo tenemos ya con las variables que estamos utilizando. D sub K es la depreciación en cualquier año antes de N y después de 1. Es igual a la base, que no es más que el monto, multiplicado por la tasa dividido entre 1 más I elevado a ese año K, menos 1. Para determinar la depreciación acumulada, A sub K calcula el monto de un pago periódico D a un plazo K y a una tasa de interés I por periodo. Es decir, A sub K es el mismo monto, solo que es un monto no hasta el final del ejercicio, sino que un monto parcial. Esa es la depreciación acumulada. Miren, va a estar dada por la misma fórmula del monto. Acá teníamos R, pero R vale D. Y A sub K era M. Entonces vamos a ver también A sub K es B, es la base. Perdón, es la M, quiero decir, es la base. Pero en este caso, M, el monto, va a ser A sub K, pero parcialmente, es decir, hasta un año X. En este caso, hasta un año K. Esto es igual a multiplicar la depreciación, que no es más que la cuota R, multiplicado por 1 más I elevado a la K, menos 1, todo eso sobre I. El monto acumulado al cabo de N años debe ser igual a la base de depreciación del activo, pero ese es el monto en el año N, es decir, al final del tiempo. Y el monto para cualquier año, ese va a ser la depreciación acumulada, A sub K. Es decir, el monto también va a ser el valor de la base, pero va a ser el valor de la base en el año N. Veamos un ejemplo 6. Se adquiere mobiliario nuevo para un hotel. Su costo de adquisición es de $40,000 y se calcula que tendrá una vida útil de 5 años.
al cabo de los cuales su valor de desecho será de 0. El interés vigente es de 35% anual. Literal A. Determinar el cargo anual por depreciación utilizando el método del fondo de amortización. Literal B. Elaborar la tabla de depreciación correspondiente. Es decir, este método es similar a una anualidad. Eso es lo que vamos a calcular prácticamente, ¿verdad? Una anualidad. 1 dice, se calcula la base de depreciación. La base es el costo menos el valor de salvamento, pero como el valor de salvamento me dice que va a ser 0, entonces la base es todo el costo. Ya tenemos la base. 2. Determinar el cargo anual por depreciación. Ahí está la fórmula, ¿eh? La depreciación. Desapareció K porque estamos utilizando N. Tenemos el monto, que no es más que la base a depreciar B, multiplicado por la tasa, dividido entre el factor de 1 más I, elevado a la N menos 1. Resolvemos la parte del exponente. A ese valor le restamos 1. Miren, es esta cantidad menos 1. Hoy dividimos la tasa entre ese cálculo y me da 0.100458, que lo voy a multiplicar por 40.000 y me va a dar la depreciación del primer año o de ese año o la depreciación anual. 4.018.33. Es como la cuota, como que si yo estoy ahorrando y esa es la cuota que voy a ahorrar, la que voy a poner a que genere intereses. En esta tabla voy a tener las dos cosas al mismo tiempo: el fondo de amortización y la depreciación. Las dos cosas al mismo tiempo. La aportación que se debe hacer anualmente al fondo de amortización es de 4.018. Es decir, me sirve también para crear el fondo de amortización. Es decir, el ahorro, para tener la plata justa y poder reemplazar el bien cuando éste llegue a su vida útil o ya no sea productivo. Ahí está. En esta tabla tengo las dos cosas. Vamos a crear primero el fondo. El fondo dice que lo creamos con esta cuota, como que fuera un fondo de creación que estuvimos viendo en el laboratorio en esta semana. Es decir, a partir del ejercicio 10 y el 11 que desarrollamos, que eran de creación de fondo de amortización. En el año 0, prácticamente acá, como voy a utilizar las dos tablas, desde en el año 0 solo tengo el saldo del valor en libros. En el año 1 hago el primer depósito al banco. Este no me genera intereses, se va directamente al fondo y esto va a ser mi depreciación acumulada. El año siguiente hago el siguiente depósito, pero el anterior, que era este, ya me generó intereses. Miren, multiplico este valor por la tasa por periodo y la tasa era de 35%, me parece. Veamos. Sí, 35%. Entonces multiplico 35% por este valor y me genera estos intereses. ¿Qué valor se va a sumar al fondo? Estos dos. La nueva cuota más el interés ganado. Eso lo sumo al fondo. Este valor es lo que yo le voy a sumar a mi fondo. ¿A dónde lo voy a ver que está sumado al fondo? Lo voy a ver aquí en la depreciación acumulada. Aquí lo veo como la suma de mi nueva cuota más el interés. Este valor es lo que le voy a sumar al fondo. ¿A cuál fondo? A lo que ya tenía. Tenía antes 4.018. Le voy a sumar 5.424. Hoy en el fondo debo tener 9.443, que también me sirve como depreciación acumulada. Pero ahorita lo estamos viendo como que fuera el fondo. Van a ver que la misma tabla tiene las dos cosas. Para el tercer depósito, hacemos el depósito de 4.018 y el saldo, ¿cuál saldo? Estos 9.000 me generan ahora intereses
de 3.305. Estos dos valores es la cantidad que le voy a sumar al fondo, es decir, se convierten en 7.000. 7.000 más 9.000, 16.000. Es lo que le voy a sumar al fondo. Estos 16.000 generan intereses del 35% y ahora me da $5.000 de intereses. Más el nuevo depósito, tengo $9.000 que le voy a sumar al fondo. ¿A cuál fondo? Al de 16.000. Hoy se me convierte en 26.000. Estos 26.000 por el 35% me generan intereses de 9.328. Más la cuota que deposite, la cuota 5, le voy a sumar al fondo $13.000. 13 más 26 llego a 39.999. Es decir, aquí voy a llegar a 40.000, que era el valor en libros original o la base. Aquí era el original porque la base, el valor residual o de salvamento era 0. Pero si no es 0 el valor de salvamento, voy a llegar acá al valor de la base. Pero en este caso, voy a llegar al valor en libros. Para que esto suceda, siempre me van a decir que el valor en libro, de salvamento es 0, para que yo pueda llegar. Pero vean que por las aproximaciones me quedó un centavo de diferencia. Ese centavo tendría que ajustarlo aquí en la cuota. ¿Verdad? Poner no 33, sino 34. Y lo ajusto acá. Aquí tengo mi fondo. Hoy vamos a hacer la depreciación en la misma tabla. Nos venimos para acá y agarramos este tramo ahora. Hoy vamos a agarrar, miren que para hacer el fondo agarramos desde acá hasta aquí. Aquí se me iba formando el fondo. Hoy voy a depreciar. Hoy voy a agarrar desde acá, desde la depreciación, de aquí para allá. Decimos entonces, valor en libros 40.000, menos la primera depreciación, que es 4.018. Y me da 35.000, nuevo valor en libros. Este valor en libros menos la depreciación de 5.424 me da el nuevo valor en libros. Este nuevo valor en libros menos la depreciación de 7.323 me da el siguiente. Y así sucesivamente hasta dejarlo a 0, porque 0 es el valor de salvamento. Veamos con lo acumulado. Vamos con la primera depreciación. Esta primera depreciación le sumo la segunda y acumula. Le sumo la tercera y acumula. Le sumo la cuarta y acumula. Vean que la tabla funciona igual que cualquier otra tabla. La depreciación acumulada es ir sumándole cada una de las depreciaciones al saldo anterior. El valor en libro es ir restando las depreciaciones al saldo anterior. Esto no cambia, es igual para todas las tablas. Lo acumulado se suma, el valor en libro se resta. ¿Qué le resto? La depreciación. ¿Qué le sumo a la acumulada? La misma depreciación. ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, si todo está claro, veamos si es cierto. Ejercicio 1 para el estudiante. Acá como solo lo copié del libro, se me le fue este dato, pero este dato no le hagan caso. Resolver el problema, dice 10.31. Acá vamos a suponer resolver el problema utilizando el método del fondo de amortización, considerando que el fondo gana un interés del 10%. El costo de adquisición del bien es de 16.000 y el valor de desecho es de 2.500 al cabo de 4 años. Este es el primer ejercicio. ¿Por qué método lo voy a hacer? Aquí dice utilizando el método del fondo de amortización. 2. Se construye un edificio para albergar las oficinas de una empresa. El costo del terreno fue de 250.000 y el costo de la construcción de 600.000. La vida útil del inmueble se calcula en 20 años y su valor de desecho en $100.000. Literal A. ¿Cuál es el valor en libros al cabo de 5 años si se aplica el método de la suma de dígitos? No me dice que haga la tabla, solo me está preguntando el valor en libros al final de 5 años. Si aplico
el método de la suma de los años dígitos. Y un tercero, para el estudiante. El costo de un equipo de precisión, es de $10,000. Se espera que su vida útil sea de 3 años y que su valor de desecho sea igual a 0. Literal A. Determine el porcentaje de depreciación que debe aplicarse. Literal B. Elabore una tabla de depreciación. Vamos a trabajar entonces en estos 3 ejercicios. Pero antes les voy a poner ahí en la plataforma, no le he subido todavía. Les voy a subir esta presentación para que tengan los ejercicios y tengan el ejemplo de cómo se desarrollaron los anteriores. Tenemos alrededor de 50 minutos, ¿verdad? En lo que me tarde en subirlo, póngale 45 minutos van a tener. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Vale, lo vamos a subir. Mire cuántas personas están presentes de casi 26. Bueno, ya está ahí en la plataforma para que lo puedan trabajar. Tenemos todavía un par de minutos, tenemos media hora, más los 10 minutos, 40 minutos, bueno, 35 minutos, para poder trabajar por lo menos los 3. Ya tengo los datos del primer ejercicio. Excelente, vamos a verificar algo. No sé si está bien. Lo que vamos a determinar es que nos den algunos resultados, como por ejemplo la base a depreciar y nos dé el valor de salvamento al final. Sí, en la tabla de depreciación, sí me da en el último renglón de valor en libros, me da lo del valor de desecho, que son los 2.500. Ah, excelente. Entonces, esa va a ser prácticamente la muestra de que todo está bien. Eso es en este primero, ¿verdad? Sí, en el primero. Debe llegar, por ejemplo, al final a 2.500, que es el valor de desecho. Y el valor a depreciar o la base, que son los 16.000 menos los 2.500. Debe llegar a ese dato como la depreciación acumulada. Sí. Excelente, entonces estamos bien. ¿Y los demás qué? ¿Han llegado a eso? Ya está ahí en la plataforma, ya está subida ¿cómo se llama? La clase, ¿verdad? Las diapositivas. Y este 2 me pide aplicar fórmulas prácticamente, no me dice que haga tablas. Dice que se construye un edificio para albergar las oficinas de una empresa. El costo del terreno fue de 250,000 y el costo de la construcción 600,000. La vida útil del inmueble se calcula en 20 años. Su valor de desecho es de 100,000. ¿Qué vamos a depreciar? ¿Cuál es la base a depreciar? La construcción. La construcción nada más, ¿verdad? Pero la base va a ser el valor de los 600,000 menos el valor de salvamento, ya que el terreno no se deprecia. La pregunta dice cuál es el valor en libros al cabo de 5 años, si se aplica el método de suma de dígitos. Imagínense que 20 años, si empiezo a sumar de 1 hasta 20 me va a costar más, mejor aplico la fórmula. Lick, Dígame. ¿verdad que en este ejercicio 2, la única forma de encontrar este valor que nos piden en libros al año número 5 sería desarrollando la tablita de depreciación? No, tiene que hacerlo sin la tabla. O sea, la tabla sí la puede utilizar y le va a dar el dato, ¿verdad? Porque lo que está pidiendo es cuál es el valor en libros al cabo de 5 años. ¿De cuánto le quedó la suma de los años dígitos? De 210. 210, correcto. ¿Qué dice la teoría? Vamos a ir a ver la teoría. Suma de años dígitos.
La suma de los dígitos de 1 a n de los años de vida útil esperada del activo. Vale. Hasta aquí estamos bien, hemos hecho el 1, hemos calculado ahí 210 y hemos calculado esto. Acá tenemos la depreciación prácticamente de un año cualquiera. En este caso del año 5. Pero también dice por ahí la teoría, quiero ver, no sé si estaba después de esto. Aquí está, la depreciación acumulada, A sub K, se obtiene multiplicando la base de depreciación por la suma de las fracciones acumuladas hasta ese año.